Muy buenas a todos, mi nombre es Bodan Sirojic, soy profesor de educación musical, doctor en musicología, pianista y compositor. Hoy voy a hablarles del Nocturno número 2 de John Field, compuesto en el año 1812. Es muy importante tener en cuenta esta fecha, puesto que el compositor que nosotros generalmente asociamos con los nocturnos no es John Field, sino que es Frédéric Chopin. Y Chopin nació en 1810. Con lo cual esta pieza fue compuesta cuando Chopin solo tenía 2 años. Evidentemente los nocturnos de Chopin fueron muy fuertemente influenciados por los de John Field, hasta tal punto que Chopin expresaba de manera directa ese deseo de estudiar con John Field y realmente por desgracia no tuvo lugar, pero sí que conoció y estudió mucho su música. Dicho esto, vamos a, antes de analizar la pieza y comentar un poco las características de esta pequeña joya musical, hacer una lectura conjunta del prólogo, que este es un prólogo escrito ni más ni menos que por Franz Liszt, que fue uno de los grandes admiradores de John Field, y una de las cosas que hacía, era este primer intento de recopilar todos los nocturnos de John Field. Entonces, en este caso, el prólogo es un prólogo que hace referencia a la publicación de los 6 primeros nocturnos. Si no me equivoco, John Field tiene unos 19. Y habría diciendo estas frases. La publicación de los primeros 6 nocturnos de Field, reunidos por primera vez, responde a nuestro parecer al deseo de todos aquellos que disfrutan del penetrante encanto de estos poemas íntimos. Es decir, Franz Liszt está llamando directamente a los nocturnos de John Field como poemas íntimos. Hasta ahora había que buscarlos en diversas ediciones, ya que el autor despreocupado los dejó dispersos en su camino. Eso es una cosa que pasaba bastante en el siglo XIX. No todos los compositores tenían acceso a una buena edición o una buena editorial que pudiese de manera organizada publicar y promover las composiciones. En el caso de los compositores que tuvieron más suerte en este sentido, por ejemplo el mismo Chopin, eso facilitó mucho a que su música perdurase más en el tiempo y se pudiese difundir. Pero sí que es cierto que en el siglo XIX existen cientos, sino miles de compositores que escribieron verdaderas obras maestras que, por desgracia, a esta negligencia de la publicación, acabaron un poco desconocidos. Entonces, seguimos leyendo. Liszt dice: puso tanta negligencia en su publicación como en su interpretación, una negligencia que dio tanta gracia a su talento, pero que dejó a sus admiradores lamentando lo difícil que es encontrar todas sus composiciones. Verdaderas obras maestras de sensibilidad, ¿vale? Obras maestras de sensibilidad. Igual, es un elogio muy grande y ni más ni menos que procede del mismo Liszt. Es lamentable que razones de derechos de autor, que ya estaban empezando a trabajarse en el siglo XIX, si bien no estaban establecidos como lo están en la actualidad, es lamentable que por razones de derechos aún impidan la realización de una colección completa. Al menos hemos reunido aquellos nocturnos cuya impresión o reimpresión estaba autorizada. Eso sería un poco el primer párrafo. Seguimos. Los nocturnos de Field han conservado su juventud frente a tantas cosas que envejecen rápidamente. El mismo Liszt decía que mucha de la música, probablemente también haciendo un poco la música de Mozart, que en aquella época todavía se seguía tocando, envejeció bastante rápidamente, porque el lenguaje armónico de Mozart, queramos o no, era bastante limitado comparado con esas sonoridades nuevas que se iban explorando en el siglo XIX. Liszt dice: a más de 30 años de distancia, con lo cual esta publicación probablemente estaría en los años 40, 50, aún poseen una frescura perfumada y parecen desprenderse en gota de fragancia. Ahí vienen las metáforas, ¿no? ¿Dónde encontraríamos una perfección tan ingenua e incomparable? Desde entonces nadie ha conseguido reproducir los encantos de ese lenguaje afectuoso con una mirada húmeda y tierna,
meciéndose como el tranquilo vaivén de una góndola o el suelo impulso de una hamaca que oscila con tal lentitud que parece escucharse el murmullo de abrazos expirando alrededor de su casco. Bueno, aquí hay una serie de metáforas, tampoco sé si las he traducido perfectamente como deberían ser, para eso os invito a leer el francés original, pero creo que es bastante profundo el hecho de que el mismo Liszt diga que nadie en su época pues podía haber escrito en ese estilo, ¿no? Sí que es cierto que Chopin pues es considerado, bueno, pues como uno de los grandes maestros del nocturno y el autor que perfeccionó el estilo y llegó a traerlos a la cima y el siguiente nivel, pero bueno, después de la clase de hoy espero que coincidamos más con estas afirmaciones de Liszt, puesto que la escritura de John Field sin duda es, exquisita en muchos sentidos. Entonces continuamos, dice, nadie ha logrado alcanzar esas vagas melodías aéreas, esos suspiros del aire que se lamentan en voz baja y gimen con placer. Nadie se ha atrevido a intentarlo, especialmente quienes tuvieron la suerte de escuchar al propio Field interpretar o más bien soñar con sus piezas, entregándose a su inspiración sin limitarse a las notas que había imaginado, sino inventando constantemente nuevos motivos que adornaban como guirnaldas en torno a sus melodías, cada vez las embellecía de manera distinta con ramilletes que caían como lluvia, pero que nunca desaparecían bajo las decoraciones que las cubrían sin ocultar sus ondulaciones lánguidas y curvas deslumbrantes. Bueno, creo que de nuevo las metáforas son bastante fuertes y es muy llamativo en este sentido que podría incluso verse como una especie de giro o guiño crítico al propio Chopin, puesto que una de las cosas que vamos a ver ahora al analizar la música de John Field es que Field evitaba la recapitulación directa, es decir, no vamos a encontrar una repetición exacta del tema A o la idea básica, la presentación inicial en ningún momento, sino que lo que va a hacer John Field es siempre hacer una variación constante. Sí que es cierto que en la música de Chopin pues vemos, por ejemplo, ese tipo de estructura y formalismo más próximo de Beethoven, donde la recapitulación es bastante habitual y lo normal es que cuando se produce la recapitulación que tengamos una repetición ornamentada o tal, pero en Field incluso la ornamentación llega hasta tal punto que parece un desarrollo continuo. Por eso, bueno, pues estas declaraciones de que nadie se ha atrevido un poco a experimentar con ese lenguaje en el cual no se repita ninguna música, ¿no? Y luego sigue con qué inagotable riqueza variaba la elegancia de su pensamiento, con qué rara habilidad entrelazaba alrededor de su música las más ingeniosas redes de arabescos sin sofocarla. ¿Vale? Bueno, en este sentido creo que se entiende que Liszt era más que un simple admirador de la música de Field, sino que bueno, realmente pues la disfrutaba y la tocaba de forma habitual y probablemente un número importante de recursos compositivos que vamos a ver hoy son bastante utilizados tanto por Liszt como por Chopin. Pues ya sin más, lo que vamos a hacer es escuchar la interpretación de este nocturno y a medida que voy a estar tocándolo vamos a hacer los cortes de frases, porque esta pieza bueno, funciona de una manera bastante directa por frases musicales y cada frase luego analizaremos bueno, pues, los elementos más destacados. La textura a nivel general es siempre de melodía acompañada y nos llamará la atención bastante algunos de los recursos armónico-melódicos que utiliza John Field en esta composición. Comencemos. Esta sería la primera frase.
Aquí concluiría la segunda. Tenemos la cuarta, tenemos ahí la cuarta. Es una cadencia rota, con lo cual realmente podríamos decir que aquí termina algo, pero creo que continúa. Y aquí concluye. Ahora tenemos una especie de recapitulación, pero como ya os dije antes, esta recapitulación es bastante diferente. Tenemos la frase que concluye y ahora una frase un poco de desarrollo, ¿no? A modo de secuencia. Llegamos aquí a la dominante. Y ahora una especie de pedal de dominante en la mano derecha sostiene la armonía. Y una frase ya en la tónica. Cierra aquí y ya una especie de coda. Una segunda idea conclusiva. Que repite.
Y finalmente tónica. Que supone un poco el cierre. Vale, pues hemos visto un poco las frases. Vamos ahora a contarlas porque realmente, bueno, creo que es bastante interesante ver la estructura. Tenemos una frase, 2, 3, 4. Que esta sería la más extensa porque tiene la cadencia rota. Yo pondría aquí que esto es una extensión por cadencia rota. Después de esta cuarta frase estamos con la quinta, que es una especie de recapitulación. La sexta, la séptima, que para mí es el desarrollo que tiene esta culminación. Esto es un punto culminante, sin duda. Después tenemos la octava, que nuevamente vuelve a ser una frase de cierre. Incluso podríamos argumentar que es una nueva recapitulación. Y finalmente tenemos la novena y la décima, que son las codas, ¿no? 10 frases. Entonces, es un poco la estructura que vemos aquí, 10 frases con esta extensión, que sería un poco la prolongación de la tónica. Vale. Con estas 10 frases, lo que John Field consigue es, establecer un ambiente, como Liszt definía en el prólogo, pues muy especial y muy característico. Y al mismo tiempo creo que incluso el instrumento, como hemos podido escuchar, ha estado tocando en esta especie de piano cuadrado, ¿no? Hemos podido entender esa sonoridad intimista que tenía la composición. Y bueno, lo que vamos a hacer en este análisis, a diferencia, por ejemplo, de análisis que hemos hecho con Beethoven y con Brahms, que hemos entrado, digamos, en ese detalle formal y hemos explicado otros motivos, aquí vamos a intentar hacer una visión un poco más en línea de lo que hemos visto en el prólogo. Entonces, dicho esto, lo primero, sí que es cierto, y eso es ineludible, es que tenemos un motivo principal que es un arpegio, y este arpegio, pues John Field lo desarrolla en espejo en la mano izquierda. Entonces tenemos este movimiento descendente en la mano izquierda, mientras que el movimiento ascendente está en la derecha. A mí personalmente me recuerda esto un poco este preludio de Bach. En el cual tenemos el preludio en do menor, donde hay este movimiento del bajo que va haciendo estos arpegios y hay una especie de micromodulación a nivel motívico, con ese micromovimiento. No vamos a decir modulación para no confundir con los conceptos armónicos. Dicho esto, ¿qué es lo que hace John Field? Pues hace una prolongación de la tónica. Entonces tenemos la tónica, que está en modo menor, do menor. Aquí está la dominante sobre tónica, que realmente, bueno, nos pone entre paréntesis, y vuelve a cerrar en tónica. Esa sería un poco la prolongación. Esta dominante, incluso más que con séptimas, tiene novena menor. Entonces lo colocamos aquí. Diréis, bueno, ¿y cuál es la novena menor? Es este la bemol, que vamos a poner con un color. Entonces tenemos aquí el la bemol, que al mismo tiempo tiene este si bemol arriba, que vamos ahora a hablar de él, porque una de las maneras que podríamos entenderlo es como una novena sostenido. Este acorde es muy moderno, porque si lo pensamos es esto, lo que oímos. Entonces tenemos el sol de dominante, que está omitida, el séptima, novena menor y también novena mayor. Esa sería la novena natural, el la bemol es la novena menor y la novena mayor aumentada es el la sostenido, que aquí lo escribe como si bemol. Eso sería un poco la visión armónica más así de jazz, donde este acorde se utiliza como tal. En este sentido, yo creo que es más probable que John Field lo haya pensado como una apoyatura y realmente el acorde fuese este acorde disminuido, más que novena. A lo mejor eso sería más correcto escribirlo como acorde disminuido con séptima, ¿vale? Que se hace sobre un pedal de tónica. El pedal de tónica
sin duda es muy llamativo y lo vemos aquí. Tónica, do, 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 do. ¿Vale? Y la textura, como ya lo comentamos, es una textura de melodía acompañada. Esta sería un poco la primera semifrase que prolonga la tónica. Entonces hay una especie de idea básica y una continuación. Lo podemos señalar aquí, ¿no? Entonces tenemos la idea básica. Y esta idea básica pues le sigue una prolongación que tenemos aquí a continuación. Que sería contrastante, pero bueno, es realmente una continuación de ese motivo. Incluso podríamos asociar todo esto como una gran idea básica y hablar de una continuación en lo que sigue, porque realmente, bueno, sol, sol, sol no llega a tener unidad como tal para ser clasificada como una idea, sino que sería más bien todo este sol que tiene su apoyatura y es un floreo de la dominante, lo que tenemos ahí. En la continuación vemos el floreo o el ámbito en relación a la tónica, con lo cual ahí yo creo que John Field ha intentado un poco jugar con esa sensación de tensión y reposo, porque tenemos en la idea básica, pues estamos haciendo una ondulación sobre la dominante y la continuación es el reposo cadencial sobre la tónica. Y sin duda pues hay una cadencia que se puede señalar aquí, esta dominante que va a la tónica, y lo hace de una manera bastante clásica porque es la cuarta y sexta cadencial que va a la séptima dominante, ¿no? Entonces en ese sentido yo creo que John Field no está haciendo una cadencia excesivamente moderna o innovadora. Pero donde sí podemos ver algo de innovación o armonía novedosa sería en esta secuencia donde tenemos el sexto que va al segundo para hacer la dominante. Esto sería una armonía bastante clásica de Beethoven, por ejemplo, en las obras que utilizan más estos modos menores, ¿no? Entonces esto sería lo que yo me gusta ver como un círculo de quintas. El círculo de quintas lo tenemos en el bajo, vamos a trazarlo. Tenemos por un lado el La, que va a un Re, que va a un Sol y que va a un Do. Esa sería nuestra secuencia, ¿no?, de quintas. Círculo de quintas. Este círculo de quintas lo que es una armonía, una progresión secuencial, ¿no? Estamos hablando de unas secuencias que se van moviendo y que finalmente concluyen con la armonía cadencial, que sería la de Sol que va a un Do. Ese sería un poco el planteamiento que tenemos. Sí que es cierto que hay un contrapunto. Tenemos, por ejemplo, esta línea ascendente, mientras que la melodía pues tiene su trazo descendente. Y concluiría ahí. Con lo cual, la primera frase pues la podemos denominar como, bueno, frase musical porque tiene la estructura, lo que se llama en inglés sentence, ¿no? La estructura en la cual tenemos la idea básica y una continuación. O lo que también se puede denominar como antecedente y consecuente. Vale, tenemos aquí el antecedente y el consecuente. Esta idea básica, pues hemos visto que simplemente es una prolongación, pero tiene su belleza armónica hasta aquí, sin duda, que es esta tensión armónica. Mientras que en la segunda parte, pues quizás donde más interés tenemos es en este movimiento del bajo, que incluso me aventuraría a conectar el Mi también dentro de él, ¿no? Entonces vamos a escuchar una vez más con estas características en mente. Motivo del arpegio, inversión,
hemos tenido ahí la prolongación de la tónica con esa dominante. Ahora hay una secuencia, sexto, segundo, dominante, la dominante y cadencia. Quiero señalar en esta dominante, la dominante, que es un acorde disminuido. Dicho esto, ahora pasamos a la segunda frase. La segunda frase utiliza la misma idea básica, pero tiene una variación, no es exactamente igual. Con lo cual podríamos señalarla aquí, pero sería la idea básica. Y cuando tenemos una repetición de esta idea básica y una continuación, en este caso de carácter cadencial, también en modulante, ¿no? Esta progresión en la cual se suceden estas ideas similares, continuación, se podría denominar como un periodo global, con lo cual tendríamos un periodo global de 16 compases, en el cual tenemos nuestra primera frase de 8, que es una frase de carácter cerrado, porque tiene su cadencia perfecta en do menor. Y luego tenemos otra frase de 8 compases de carácter más abierto, porque es modulante, y termina en el relativo mayor, que es mi bemol mayor. Y esta sería la estructura, porque aquí podemos ver que estamos ya en mi bemol mayor. ¿Cómo llega John Field a modular de do menor a mi bemol mayor? Pues aquí es donde está, digamos, la belleza de la progresión armónica, porque incluye algunos acordes bastante curiosos. Tenemos do menor como punto de partida, pasamos al sexto, que se convierte en acorde disminuido. Disminuido sobre la dominante, que resuelve a su tónica. Con lo cual ahí ya hemos modulado de do menor, que está aquí, a mi bemol mayor, que es la nueva tonalidad, y hemos tenido una cadencia perfecta. Esta cadencia está ahí. ¿Cómo es la modulación? Pues es de mi bemol mayor. Tenemos lo que es un acorde disminuido, dominante sobre de la dominante, ¿vale? Este es un disminuido, igual que este era disminuido. Y este disminuido es sobre un pedal de dominante. Disminuido sobre dominante. Y esto lo ha preparado John Field haciendo primeramente el sexto grado, que es un acorde pivote, que también es igual al cuarto grado. Sexto de do menor es lo mismo que el cuarto de mi bemol mayor. Entonces ahí está la equivalencia. Y a partir de ahí, pues aquí tenemos este quinto el quinto, que es disminuido. Si queremos afinar un poquito más, podemos decir que es el séptimo del quinto. Pero la función que cumple es esta predominante, preparación de la dominante que resuelve la tónica. Y en este caso, pues es muy llamativo el movimiento. Si nos fijamos en la primera frase, las notas principales, las podemos señalar aquí, pero las notas principales son sin duda un arpegio descendente. Tenemos el sol, que se prolonga todo este momento. Luego tenemos un mi bemol, que se presenta ahí, y finalmente un do. Con lo cual la melodía es como una inversión de ese arpegio inicial que ya tenemos en el acompañamiento. Y esa misma idea ahora parece estar como en dirección opuesta, porque el movimiento que antes era descendente ahora se convierte en ascendente. Y esa línea ascendente nos presenta también un arpegio de mi bemol mayor. Tienes el sol, el si bemol y el mi lo tenemos como punto de partida aquí. Mi bemol, sol y si bemol.
Nuevamente tensión que se resuelve. Equivalente a esta tensión de aquí. Que también era un acorde disminuido sobre tónica. Cual ahí John Field está repitiendo un recurso similar, que es esa tensión disminuida sobre un acorde tónica. Lo que sigue es ya en mi bemol mayor. Una cadencia perfecta. ¿Cómo la podemos ver? Pues desde mi bemol mayor sería el cuarto grado. Esta es la famosa dominante, la dominante, que aquí tiene una nota cromática que también luego Chopin va a utilizar, y es bastante llamativa porque si lo pensamos, estamos hablando que estamos en fa mayor y se convierte en acorde disminuido. Es como hacer esto. Muy romántico. Ese giro lo podemos encontrar en múltiples compositores, pero no es la novena disminuida. ¿Por qué? Porque la novena menor tendría que resolver descendentemente, y en este caso lo armoniza como una fundamental sostenido del acorde. Esto le permite trazar este movimiento cromático que tenemos de escala de fa, fa sostenido, sol, la bemol. ¿Vale? Y cuando llegamos aquí, pues esto es nuevamente el quinto que va al primero, la cadencia. Y en este caso, pues al igual, cuarta y sexta cadencial, que se convierte en 7 más 3. En ese sentido, John Field repite el mismo giro. Este giro cadencial es equivalente a este. Y ahora en mi bemol. Misma cadencia. Con lo cual, ¿qué tenemos aquí? Pues idea básica, modulante por una modulación, yo diría, cromática, porque ahí, si bien hay un acorde pivote, hay un cromatismo. Y luego se establece la sensación que tenemos de la modulación de mi bemol mayor en una cadencia. Tenemos una progresión cadencial. Sí que es cierto que hay una especie de secuencia, ¿vale? Hay un mi bemol, do, la, va de forma descendente a modo de secuencia, que nuevamente vuelve a ser el arpegio, ¿no? Do, mi, sol, pues ahora es descendente, y con eso concluimos en mi bemol. Lo que sigue es una frase puramente presentada en la tonalidad de mi bemol, donde es mi bemol mayor y es el mismo tema que el original. Bueno, hasta cierto punto es muy parecido, porque si bien aquí, por ejemplo, teníamos una variación, el tema original era una repetición de la dominante, y es exactamente lo que hace John Field aquí. Y termina la dominante. Una cadencia muy elegante, porque tenemos segundo semidisminuido, dominante y tónica. Esta frase de mi bemol mayor ya nos plantea una serie de interrogantes, porque realmente, en la forma clásica, bueno, pues lo normal es ver un periodo global de 16 compases, y lo tendríamos aquí, pero esta tercera frase pues nos crea una tercera frase adicional que evidentemente sigue con el mismo material, pero ya está en otra tonalidad, y bueno, pues sería lo suyo incluirlo dentro de la misma sección A, puesto que lo que ya sigue parece ser bastante diferente. Para mí, la forma podríamos verla teniendo el 1 como la sección A, que sería la primera sección que tenemos. Después tendríamos con esta secuencia una sección B, que es la cuarta frase.
Y la sección B tiene, digamos, esta frase extendida. Y la frase 5 sería una sección A'. Tenemos de nuevo A. Creo que se puede reconocer de forma muy directa el sol, 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 pero la armonización sin duda es diferente. No hace la prolongación de tónica, sino que va hacia un juego de... Bueno, hace una prolongación de tónica, pero lo hace con otra armonía que veremos ahora. Es una especie de cadencia plagal, que es el cuarto grado como floreo de la tónica. Y lo que sigue sería realmente una sección C. La duda que nos podrá surgir es si ver la sección C aquí que está basado muy fuertemente en el tema A, o verla aquí. Pero dado que las dos secciones son muy de secuencia y las utilizan algo parecido, yo me aventuraría a pensar que todo esto es sección C. Y aquí volveríamos a tener la última sección A' con mucha variación. Y con una bastante directa hemiolia, ¿no? Y todo lo que sigue después sería la coda, que tiene dos secciones. Dicho esto, pues podríamos ver todo como una especie de rondó, una forma lead compuesta, lead compuesto, una canción que tiene la forma A, B, A, C, A, con sus respectivas variaciones, que son más libres de lo habitual, y la coda al final, que es la que nos determina la tonalidad principal, que sería también esto una especie de rondó. Teniendo esta forma, ahora creo que sí, bueno, podemos analizar más en profundidad las secciones. Es cierto que a lo mejor la sección B se nos queda un poco corta viéndola aquí y la podríamos englobar directamente desde cuando empieza la modulación, porque ya estamos aquí en mi bemol mayor, podría verse como la sección B, que es más equitativo porque tendríamos una sección A que son dos frases, una sección B que también son dos frases y una sección A' que es solo una única frase, la sección C dos frases y finalmente A' una frase y coda, lo cual creo que tiene bastante cabida, sentido y lógica. Lo que sí que es cierto es que la sección B pues tiene dos frases muy diferentes. Esta está basada en la sección A, el material inicial, mientras que la segunda pues es una serie de secuencias más libres. No son completamente libres porque sí que podemos ver que desarrolla lo que es el fragmento de continuación o de cadencia que tenemos aquí. Esa idea contrastante la podemos ver aquí. Con lo cual, creo que empieza a cobrar más sentido y más lógica la sección B tal y como la planteamos. Porque tendríamos un primer desarrollo de la idea inicial, que sería esta idea básica, y un segundo desarrollo de la idea contrastante, que sería la escala descendente. Y estas dos ideas, sin duda, bueno, pues están también muy bien planteadas porque tenemos algo que sube, tiene la dirección ascendente, mientras que la idea contrastante es algo que desciende. La idea básica es algo que sube en arpegio, donde estemos los saltos, mientras que la idea contrastante baja en escala.
la idea básica sub en arpegio ligada en una única ligadura. Aquí sí que hay una pequeña pausa y también una repetición de notas que estaba ausente ahí, y un ritmo con puntillo, mientras que en el otro pues no lo teníamos. Creo que son dos maneras de contraponer de forma muy inteligente las ideas básicas y contrastantes en esta pieza. Lo que no quiere decir que no aparezcan más sitios, porque a lo mejor podríamos ver una relación entre esta idea contrastante y la que ya figura aquí. La idea contrastante la repite sin duda varias veces. Lo otro llamativo sería ver de dónde surge esta idea. Porque en principio, como tal, lo más próximo es que tenemos sería eso, de esa doble bordadura. Con las apoyaturas quizás también que vienen de ese final, ¿no? De esa tensión. ¿Vale? Pero bueno, como dije, tampoco vamos a entrar en analizar John Field con toda esta lógica, porque es cierto que es una música improvisada y lo que busca, entre otras cosas, es la expresión musical. Lo que sí vamos a intentar ver es los magistrales recursos armónicos que tiene, que le dan tanta belleza y sensibilidad. Entonces, en la sección B estamos en mi bemol mayor. Y el primer cambio que nos encontramos es un cambio de modo. Entonces, hay un cambio de modo y pasamos de modo mayor al homónimo, a la tonalidad paralela, que sería el modo menor. Esto lo vemos en Beethoven. Pasamos de mi mayor a mi menor, por ejemplo, en el claro de luna. Pero lo utiliza John Field para hacer la dominante, su dominante, la dominante y la dominante. Tenemos la dominante, dominante, la dominante y dominante. Hay una progresión muy bonita en lo que es la mano izquierda, porque en la mano izquierda vemos la escala descendente, que primero es diatónica y luego es cromática, aunque continúa de forma diatónica. Sería toda una armonización de una escala descendente, ¿no? Conectando todo este sí con el otro, tenemos la escala descendente. En la armonía que sigue tenemos algunos acordes muy interesantes, como es este. Ese si bemol, podríamos contextualizarlo, pensar es un do menor con séptima, sin quinta, lo que sea. Pero yo lo pensaría como una apoyatura del acorde que sigue, que sería el acorde del séptimo grado de la dominante, el quinto. Dominante la dominante que va a un semidisminuido. Y este acorde del segundo menor, semidisminuido, es muy interesante porque lo utiliza luego Chopin en sus nocturnos. Esa especie de... También lo tenemos en Tchaikovsky, ¿no? Y aquí está en Field haciéndolo de forma muy directa. Y lo repite. Entonces tenemos tónica, nuevamente el acorde semidisminuido, dominante y tónica. ¿Esto qué significa? Pues que hay una armonía secuencial descendente, que todo es mi bemol que va bajando, y luego hay una progresión cadencial, que es el segundo, quinto, primero. Entonces empezamos con la prolongación de la tónica.
Sigue descendiendo con el segundo semidisminuido. Cadencia perfecta. Bueno, no es completamente perfecta porque una cadencia perfecta sería como esta. Entonces tendríamos la fundamental en la melodía. En este caso, siendo un poco la terminología de Kaplan, sería una cadencia imperfecta porque tiene el tercer grado en la melodía. Esta imperfección, por así decirlo, que no es una inversión del bajo, sino que de la melodía, lo que nos permite es tener un carácter que no es completamente cerrado, con lo cual la frase que hay aquí, que es una frase de 8, es una frase con un carácter abierto, dentro de lo que cabe, no conclusivo, podríamos decir, para no decir completamente abierto, porque terminamos con esta tercera en la melodía que no es finalmente la tónica. Y a nivel de ideas, pues igualmente tendríamos la idea básica desarrollada y una continuación que en este caso pues toma forma cadencial hacia el final. Seguimos. ¿Qué es lo que hemos contemplado aquí? Pues por primer lugar tenemos una secuencia ascendente que creo que el bajo nos lo delata. Vamos a señalar las notas. Tenemos el sol que sube a un la, que sube a un la sostenido, a un si bemol, a un si natural y terminamos en do. Do, que a fin de cuentas, do menor es la tonalidad principal. Es como un intento de vuelta. Y aquí lo consigue con esta progresión. No llega a ser cadencia porque no hay ninguna dominante en el estado fundamental. A no ser de que veamos este sol como estado fundamental. Pero está muy suavizada con su apoyatura, con su imperfección que tiene la tercera, la melodía y demás. Dicho esto, tenemos estas secuencias ascendentes, que ahora miraremos qué acordes son. Y luego en la siguiente frase lo que hay es una progresión descendente, donde está la línea escala ascendente y lo que sigue es una escala descendente. Vamos a lo mejor poner otro color para que no se confunda con esta. Tenemos do bemol, si bemol, la, sol. Hasta aquí. Y luego, bueno, Field juega con el cromatismo porque nuevamente vuelve a subir de forma cromática. La, si natural, do. Y nuevamente vuelve a bajar. Si bemol, la bemol, sol. Y a partir de ahí lo que ya sigue es simplemente un gesto cadencial, que sería la cadencia perfecta, en la cual tenemos el segundo grado, cuarta y sexta en segunda inversión. Tenemos el quinto, que hace la cuarta y sexta, que va al séptima dominante y tónica. Entonces sería un poco la cadencia final. Y sin duda esta cadencia es la misma que hemos oído ya en un lugar aquí. Vamos a darle un color púrpura para señalar que John Field está copiando el mismo gesto cadencial aquí y aquí. De hecho, bueno, allá que hemos señalado las cadencias, podríamos utilizar el rosa también para señalar la otra cadencia, que es esta.
Todas estas cadencias tienen su predominante previa, en este caso, que potencia más el efecto. Aquí es un segundo grado, en este caso es la dominante y aquí era un disminuido, ¿no? Que, bueno, pues a fin de cuentas hacen que esa cadencia sea más impactante y conclusiva. Lo que sigue, esta también la podemos denominar, pero como es más imperfecta, yo las imperfectas las voy a poner, por ejemplo, un púrpura más oscuro, que sería para esta cadencia, y incluso podríamos hablar de esta otra que tenemos aquí, o esta que sería una cadencia evitada, o es una cadencia interrumpida, o es la cadencia rota. Entonces aquí veremos cómo lo realiza, pero está haciendo su dominante secundaria antes de ir al sexto grado. Vale, comencemos. Entonces, ¿dónde está la armonía secuencial? Bueno, la secuencia creo que es muy directa y tampoco hay mucho que comentar. Lo que estamos viendo es una repetición, la segunda por encima. Aquí lo que hace es un quinto primero de la bemol mayor. Y ahora lo que hace es un quinto primero de si bemol. Si seguimos, ¿qué es lo lógico? Pues hacer un quinto primero de do. Y es exactamente lo que tenemos. Tenemos dominante tónica de la bemol, dominante tónica de si bemol y dominante tónica de do. Sonaría así, de la, de si y de do. Esa secuencia la oímos bastante en música clásica, en transiciones, en desarrollos y demás. Lo que la hace romántica realmente no es la armonía en sí, sino que el uso que John Field da a estas notas, que son las apoyaturas que podemos ver aquí. Este acorde no es un acorde clásico completamente, ¿no? O este. Entonces, este uso de las apoyaturas, que ya, bueno, las hemos señalado en rosa, vamos a intentar ser coherentes con el color. Entonces, estas apoyaturas vienen un poco de esa primera apoyatura que teníamos al principio. Y que le otorga ese carácter romántico. Con lo cual, una de las conclusiones que podemos ir sacando de este análisis es el uso de apoyaturas cromáticas de forma expresiva en estos tiempos fuertes para crear ese lenguaje romántico. Apoyatura y voy a la bemol. Aquí hay una cosa que también es interesante, este es un acorde aumentado. Este acorde aumentado es la bemol aumentado. Y este la bemol aumentado se convierte luego en un si bemol aumentado. Y tenemos estos acordes aumentados que realmente de donde surgen no es tanto de una concepción completamente armónica, sino que de una dirección melódica. Mi, mi, fa, 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 sol. Es una escala cromática. Hay otra escala cromática que también podemos ver, que es este si, do, do sostenido, re, re, mi, que le sigue mi, fa, 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 sol, que le sigue el bajo, sol, la, si, si, do. Hay una triple escala cromática que sube. Tenemos el si, do, do, re, re, mi, el mi, que sube al sol y el sol que va al do. ¿Hasta qué punto esto fue pensado? Bueno, evidentemente las escalas cromáticas no surgen por sí y es llamativo que tenga una escala cromática sobre cada una de las notas de la tríada. Tenemos el do, el mi y el sol. Entonces ahí es donde está, digamos, esa perfección del pasaje.
cuando llegamos aquí, lo que sigue es una extensión de un proceso cadencial, que incluso más que cadencial sería de una dominante, que resuelve aquí en primera inversión y sigue con la dominante y llega a esta cadencia rota. Para mí podríamos hablar de un standing on the dominant, de una prolongación o estancia en la dominante del área de dominante, porque lo que tenemos es sin duda el cuarto grado, que es un predominante que va a un cuarto menor, ese cuarto menor que tenemos aquí, y el quinto con séptima dominante. Esta progresión de cuarto, cuarto menor se asemeja mucho a esto que tenemos aquí de primero, primero menor. Ahora es y John Field aquí creo que juega bastante con el contrapunto, porque tiene esta línea, la, si, do, si, que le contradice en movimiento a la línea descendente, que es do, si, si, la. Y esto resuelve finalmente aquí para seguir con la dominante y hacer la cadencia rota. Tenemos entonces dominante. Aquí la dominante tiene la novena menor. Esto va a un primer acorde en inversión. Y de aquí tenemos el quinto, que nos lleva a la tónica. Bueno, no llega a ser tónica, sino que es la dominante, cuarta y sexta cadencial, séptima. Y esto sería una dominante auxiliar, que es de paso, que es del sexto grado, que es al que vamos aquí. Y está resuelto ahí. Nótese que la resolución hace una especie ya de miolia, porque tenemos el si en el bajo retrasado, y ese retraso crea una sensación de 2x4, que sería una hemiolia. Y la hemiolia es bastante característica en la música de Chopin, la podemos ver bastante, en Beethoven también, y en Mozart, y este recurso rítmico pues lo que da es variedad a un ritmo constante, que es este pulso que hemos ido escuchando siempre, ternario, ¿no? Pues ahora pasamos a binario, y ni decir tiene que, bueno, pues es una especie de canon, ¿no? Tenemos el motivo inicial y tenemos aquí la repetición. Vamos a señalarlo con amarillo para que sea bien esta imitación del motivo. Sol, la, fa, mi, si, do, si, la. Y aquí empieza a sonarnos un poco John Field a Chopin, que está mal dicho porque sería al revés, pero serían las florituras. Las florituras son muy características de los nocturnos de Chopin. Y esta floritura pues está armonizada sobre una dominante, la dominante, que va a la dominante, y nos resuelve esta tónica en primera inversión para ya hacer finalmente la cadencia perfecta, que sería este cierre que tenemos aquí, ¿no? De segundo, quinto, primero. Armónicamente creo que es bastante directo. Entonces hemos tenido la secuencia ascendente, ¿vale? Con estos quintos primeros, que los podemos señalar aquí, y después tenemos el cuarto, que es una prolongación de la dominante. Entonces primero hemos tenido una armonía de secuencias, secuencial, luego hemos tenido una
armonía de prolongación, las progresiones de prolongación de la dominante, con una cadencia rota, y finalmente hay una pequeña secuencia de dominante a dominante. Pues podemos incluso verla como un círculo de quintas. ¿Vale? ¿Dónde estaría el círculo de quintas? Aquí tenemos el do, que va a un fa, que va a un si y que va a un mi. Y ese círculo de quintas, que también nos lleva al la, es lo que finalmente produce la cadencia que cierra aquí en el relativo mayor, en mi bemol mayor. Y es llamativo porque realmente cuando terminamos en mi bemol mayor, para ir a mi bemol mayor, John Field hizo una modulación y estuvo desarrollando todo esto, pero aquí también nos demuestra que se puede ir directamente porque mi bemol mayor es el tercer grado y el tercer grado en do menor es un sustituto de la tónica que sirve para viajar de un sitio a otro. Mi bemol mayor y ahora estoy en do menor. Hemos tenido la misma prolongación de la tónica, pero armónicamente hay dos cuestiones que son diferentes, que es este quinto del cuarto, que va aquí al cuarto, y el cuarto no es otra cosa que es una progresión de arpegio, no es de arpegio, sino que de floritura a bordadura. Entonces tenemos el floreo que se hace a la tónica. Entonces tenemos la tónica, aquí se vuelve a la tónica, pero tenemos este floreo temporal, que es este cuarto grado, que hace la cadencia plagal. ¿Vale? No llega a ser completamente cadencia porque terminamos ahí con el sol y es muy breve, pero bueno, el sentido es esta armonía plagal que es un floreo. Luego tenemos la siguiente parte, si no me equivoco, es un calco idéntico, casi idéntico de lo que era la segunda semifrase, con lo cual esto sigue siendo una frase con su idea básica y con su idea de continuación, no muy contrastante, pero sí un poco más contrastante, que tiene algunos de estos motivos, to, tiran, que luego se convierten en ese movimiento. Entonces aquí lo teníamos también, ¿no? Aquí ya habría que ver si esto es una cuestión de la edición de Liszt por rapidez y demás, pero hay una inconsistencia en articulaciones. El motivo aquí aparece como do, mi, re, la, mientras que la segunda vez es do, mi, re, la, do, si, do. Para mí, bueno, tiene más sentido ligar el do, mi, re, teniendo en cuenta que es exactamente esto. Como hay esa inversión del motivo, pues lo conectaría. Aquí habría que señalar de alguna manera, es una inversión. Vale, tenemos ahí la inversión. Vale, pues aquí esta idea cadencial es igual que el consecuente de A. Y aquí sí que tuvimos una variación, que es una variación de carácter armónico. Y eso es lo que yo decía, de que bueno, pues no vamos a encontrar en John Field esa repetición completamente literal de algo, ¿no? Vamos a tocar esta repetición de A, pero primero quiero tocar A original y luego A variado, para que oigamos bien la diferencia. Este es el A original. Y ahora voy al A cambiado, A'. Directamente ataca, no tiene el anacruza. Ese era el cambio modal.
Entonces, ¿qué es lo que hemos observado? Pues hemos observado primero una modulación, pequeña modulación a fa menor, y luego una semicadencia en la dominante. La fa menor entendido como subdominante o acorde predominante y sol como dominante. Pues tendríamos tónica en fa menor, el cuarto grado, y este quinto que lo hace con una suspensión. Tenemos la cuarta suspendida, el quinto con la dominante y finalmente la tónica. A ver si lo puedo conseguir poner aquí, quinto dominante y tónica. Todo esto visto en fa menor que es la subdominante. Fa menor que es subdominante y también cumple una función de predominante porque está de forma previa a la dominante que va a seguir. Y lo que sigue aquí pues es un quinto primero, ya en do menor. Lo vemos desde do menor, que nos lleva a con esta escala descendente, pues tenemos un quinto mayor, cambio de modo quinto menor, y aquí está este acorde que es la dominante, que se convierte en sexta aumentada francesa. Sería la francesa. Y esta sexta aumentada francesa nos lleva finalmente a la dominante. ¿Cuál es el giro melódico o de carácter, bueno, en la línea del bajo, ¿no? En la línea del bajo, si miramos de forma atenta, podemos ver que se produce algo parecido. Tenemos una escala ascendente que, bueno, solo está ahí hasta el do. Y luego tenemos este pequeño giro que realmente se extiende una escala mucho más dilatada, que es descendente, que es do, si bemol, la bemol, sol. Y aquí también está, bueno, la belleza, ¿no?, de tener la cromática descendente completa, descendente, y aquí tenemos una diatónica ascendente, que es la que nos marca este movimiento. A nivel de contrapunto podríamos también ver una especie de canon, porque aquí, aunque no está muy desarrollado, pero sí que podemos vislumbrar como John Field hace el fa, 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 fa y lo imita ahora el do, do por arriba. Entonces hay un guiño contrapuntístico, pero lo que sí que es cierto es que si conectamos las notas fa, do, sol y re, tenemos una serie de quintas ascendentes, con lo cual es un círculo de quintas. Normalmente los círculos de quintas tienen la dirección descendente, pero en este caso, al ser la progresión también ascendente, pues tenemos eso. ¿Cómo se podría también interpretar? Esto se podría interpretar más bien como un periodo, porque tenemos esta repetición de la idea básica, aunque sea de forma secuencial, y luego tenemos las dos ideas que son más contrastantes, siendo la última, bueno, pues una semicadencia, con lo cual es cadencial. Dicho esto, pues yo hablaría aquí de un periodo modulante secuencial. Bueno, no llega a ser completamente, sí tenemos una enfatización del cuarto grado, pero no termina con la modulación. Entonces yo diría que es abierto y es secuencial porque tenemos la armonía que va por progresiones que van como una secuencia ascendente. Tenemos todo esto. Y ahora lo repito arriba. Suena bastante a Chopin realmente este giro, y creo que en algunas piezas lo podemos encontrar, incluso en nocturnos. Lo llamativo quizás es cómo llegamos a fa menor, porque lo llamativo aquí es ver cómo fa menor funciona, por un lado, como acorde pivote, porque es el cuarto grado, pero también al mismo tiempo es este re bemol que se introduce en el acompañamiento, la nota del napolitano o la escala frigia de do, frigio de do. Y este giro frigio
realmente suena bastante innovador. Si estamos aquí en do menor, parece que hago cuarto grado y ahí es donde ya se produce la modulación. Tengo la semicadencia. Vale, todo esto sería realmente armonía de carácter de secuencia y lo único que tenemos al final es la cadencia. Ahora, lo que sigue es más bien una prolongación, porque tenemos la dominante. Vale, entonces, ¿cómo se podría explicar este pasaje? Bueno, hay un pedal de tónica, de dominante, en la mano derecha que crea un contrapunto muy bonito. Entonces tenemos el pedal de dominante. Y quizás esto también es uno de esos pasajes que creo que inspiró a bastantes compositores románticos a utilizar este tipo de texturas donde, bueno, pues hay un contrapunto y una complejidad de líneas. Esa melodía como tal, sol, sol, si, la, do, si, re, do, parte del motivo do, mi, re, pero no la hemos tenido tampoco de forma muy directa antes. Quizás podríamos conectar incluso esta frase como una variación de la anterior, porque esta, sol, sol, do, y ahora es. Es la que nos lleva ahí. Armónicamente, bueno, vamos a sintetizarlo, es una secuencia dominante tónica, tampoco tiene gran complejidad, pero sí que es llamativo, y es lo que quizás hace esto tan único, es la presencia de estas apoyaturas o notas que dan color. Por ejemplo, aquí en el sol no hay ninguna, esto es un sol normal. Pero aquí tenemos un si bemol. Y ahí tenemos un la natural. ¿Qué son estas notas? Pues aquí realmente nos cuestionamos incluso de si estamos haciendo bien la interpretación armónica de ver esto como un do menor, porque esto sería una séptima de do menor y lo otro sería una sexta. Tenemos sextas, a lo mejor la fundamental es la sexta en sí. Entonces ahí podríamos verlo como un acorde de la semidisminuido también. Luego en el siguiente compás también hay notas de este tipo. Entonces tenemos este do, que es una apoyatura, que en el acorde de sol pues es la cuarta. Y lo que sigue son una doble apoyatura de la tónica por encima y por abajo. Entonces tenemos por encima el re y por debajo el do. Esta sería la séptima y esta es la novena. Y creo que este es uno de estos pasajes que demuestran el genio de John Field a la hora de jugar con esas apoyaturas y dentro de una escritura completamente romántica y a modo de nocturno tenemos esta complejidad de niveles. Y eso todo nos lleva al momento en el que pone con dolor en italiano, que es el punto culminante. Yo lo consideraría punto culminante porque toda esta progresión evidentemente contribuye al aumento de la tensión, y la tensión la teníamos ya aumentando desde antes, porque si miramos lo que hemos tenido en toda la sección C, que es un poco más de desarrollo, la verdad, pues teníamos una sección ascendente, una modulación, escalas cromáticas, y ahora esta progresión ascendente, que es la última que tenemos, vamos a señalarla en el bajo, tenemos el si, do, re, mi,
nos lleva finalmente a este punto culminante, que es un acorde disminuido, que está invertido, que es el séptimo grado del cuarto. Y no lo hace yendo tan fácil al cuarto grado, porque tenemos el disminuido. Y mantiene el disminuido sobre la tercera de fa menor. Pero no lo resuelve como a fa menor, y eso también es muy ejemplar, porque está escrito como a fa menor, pero realmente el tratamiento que recibe el mi natural se convierte en fa bemol. Entonces hay una transformación, y este es en armonía, y en este momento estaríamos hablando más del disminuido, no de fa, sino que de la bemol, del sexto grado. Y el sexto grado, como sabemos todos, bueno, pues es el que se asocia con la cadencia rota, que aquí, bueno, tampoco la tenemos de manera muy clara porque hay muchos cambios armónicos, pero no tenemos un quinto que va al sexto. Y una vez que está en el sexto, aprovecha el sexto grado para convertirlo en sexta aumentada. En este caso es una alemana. Vale, entonces tenemos la sexta aumentada alemana, que finalmente nos lleva a la dominante. Y nuevamente con esa suspensión, suspende, y cuando se suspende realmente lo que tenemos es un séptimo grado disminuido sobre el quinto, a modo de pedal. Eso sería la semicadencia. Entonces empezamos con dolore, que sería disminuido, se transforma a la bemol, sexto, sexta aumentada y quinto. Y muy bonito, pues es el movimiento cromático y esa suspensión de la armonía, que casi nuevamente podríamos interpretar como hemiolia, pero bueno, donde vamos a ver una más directa es ahora a continuación cuando lleguemos. Entonces, eso sería la sección C. Pasamos a A'. A' es esta y tiene la misma idea un poco del canon, pero incluso de manera más dominante aquí, porque tenemos el mi re do. ¿Qué es el mi re do? El mi re do es una escala descendente. ¿Dónde la teníamos? La primera vez teníamos el motivo aquí. ¿Vale? El motivo cadencial, de hecho no sé por qué no lo llegué a señalar en azul la primera vez que aparecía, y ahora lo tenemos aquí. Mi re do. Es una como reexposición, ¿no? de ese motivo. Y por eso, pues, John Field decide trabajar más este motivo que él. Y realmente podría haberlo hecho. Pero busca otra armonización. Y una vez llegados aquí, pues lo que oímos es una hemiolia. Es este compás de 2x4 claramente delimitado, incluso hasta este punto de 2x4, en lo que sería la armonía del compás inicial de 3x4. Tenemos la hemiolia, que suena así. 1, 2, 1, 2. Vamos ahora a analizarlo un poco de forma armónica. Armónicamente creo que se entiende muy bien la intención que tiene John Field, porque hace una escala ascendente. Tiene el do, re, mi, fa, sol, la. Llega la natural. Y después de eso tenemos la, sol, do, la cadencia. Sería esta progresión. En este caso, la cadencia tiene una sexta aumentada alemana,
que se suspende y hace su cadencia de quinto a tónica. Entonces suena así. Y lo que tenemos antes pues es tónica, aquí es donde está, digamos, también la belleza de todos estos acordes suspendidos que surgen del movimiento cromático, sin duda. La, si, si. Tenemos ese movimiento cromático y al mismo tiempo una especie de apoyaturas que, bueno, hacen que la armonía sea más sofisticada. En este caso estamos viendo cómo partimos de un acorde de do menor. A este acorde de do menor se le suma esta especie de imitación, porque no llega a ser completa, y se convierte en este acorde. ¿Qué es este acorde? Este acorde es un séptimo grado de si bemol. Y si bemol es la dominante del relativo. Entonces es un séptimo del quinto del tercero, que es el relativo. Esto nos resuelve a este acorde de re menor, que re menor séptima y realmente es una doble apoyatura. Tenemos una apoyatura por un lado del do que va al si y del la que va al si bemol. Entonces ahí es donde vemos el quinto del tercero. Y finalmente el tercer grado pues debería de aparecer. Digo debería porque realmente no aparece. Porque vemos esta especie de dominante que nos lleva al sexto del tercero. Todo este pasaje a lo mejor, pues en vez de verlo con tanta complejidad del tercero, podríamos directamente verlo como mi bemol mayor, ¿vale? Que lo voy a poner aquí, mi bemol mayor. Y en mi bemol mayor tenemos el séptimo de la dominante y la dominante va al sexto grado. Y al hacer esto, pues aquí pasamos también por un séptimo disminuido que es del sexto, la dominante del sexto. Esto suena así, entonces tenemos dominante la dominante, dominante, dominante el sexto y sexto. Entonces, viéndolo de esta manera, pues pasamos de do menor al relativo con su dominante y cadencia rota. Y de nuevo John Field aquí hace un uso exquisito de esa doble apoyatura. Podemos ver que por un lado tenemos el si-do, que es una apoyatura, y por otro lado la descendente, que es re-do. Y al mismo tiempo estas apoyaturas generan un movimiento contrario. Re, si, do, si, re, do. Y ahora llegamos a la parte de la miolia, que es una especie de escala cromática. Re, re, mi, fa, sol. Tenemos la escala cromática aquí. Vamos a señalar con rojo. Y esta escala se armoniza con napolitano, segundo. Ahora tenemos por un lado napolitano. Luego tenemos el segundo grado. Esto nos lleva a la cuarta y sexta. Bueno, es una tónica en segunda inversión. Esta se convierte en dominante del cuarto. El cuarto es cuarto mayor. Y este cuarto mayor se convierte en sexta aumentada. Y finalmente tenemos la cadencia.
cadencia rota. Y cadencia perfecta. ¿Cómo se organiza esto? Pues tenemos sexto grado, que va a un segundo. Todo esto es función de predominante o sustituto de tónica predominante, dominante. Y ahora esto va a un sexto grado. Y después va a aparecer la función de tónica, predominante, segundo grado. Y la dominante con cuarta y sexta cadencial, séptima y tónica. Aquí podemos poner el mismo color rosa que hemos tenido para las cadencias porque realmente lo que hace es ese mismo giro. Ahora es. Y es conclusivo, es una cadencia perfecta en la tónica. Esta cadencia perfecta que tenemos aquí, bueno, se podría también ver la progresión anterior como una armonía secuencial que a fin de cuentas lo que hace es un círculo de quintas. Tenemos un La que va a un Re, que va a un Sol, que va aquí a un La de nuevo, pero es un Do. También tenemos el Do arriba. Y la segunda vez, bueno, pues es más directo. Tenemos el Re, Sol, Do, que sería la progresión del círculo de quintas, ¿no? Entonces eso sería un poco el círculo quintas. Aquí quizás el Do sería forzarlo un poco porque realmente hay una cadencia rota. Pero en el otro caso sí que son las fundamentales de los acordes. Entonces, viendo esto, lo llamativo son por un lado las florituras, que son muy de Chopin. Estos giros. Y otra cosa que también es muy característica y en la música de Chopin que utiliza estos recursos es este apoyatura juega con acorde menor mayor. Y también estas apoyaturas como si fuera una especie de... Aquí tenemos dos recursos. Por un lado la primera apoyatura es la que juega con el mayor menor. Y la segunda es la que crea una especie de portamento. Comportamento a lo que nos referimos es cuando hacemos esa especie de glissando. ¡Tom! Y aquí, bueno, se intenta recrear ese recurso. Y sin duda, bueno, creo que las influencias del bel canto, ¿no? De ese canto lírico que se está fomentando y empezando a trabajar en el siglo XIX, pues se puede reflejar aquí. Y las florituras, bueno, pues son más símbolo de ese virtuosismo del que hablábamos. Sin duda no llegan a ser esas florituras en fortísimo, sino que son muy elegantes. Y finalmente damos la cadencia. Una vez que llega a la cadencia, genera estos silencios, que bueno, son silencios que en la clasificación que por ejemplo hago en mi tesis doctoral, pues los incluiría dentro de sus microsilencios parciales, pero es una especie de suspiratio, es un recurso, recurso retórico de la retórica griega. Y en este caso, bueno, pues esta figura del suspiratio también la vemos mucho en el barroco, en el Renacimiento, en los madrigales, y aquí creo que, bueno, pues es un uso magistral porque la tenemos de forma recurrente y hay una melodía que es el la, si, do, que es la escala, y por otro lado tenemos una nota pedal que es la que está fija, que es el sol. Entonces, esta pedal de dominante, pues sin duda genera tensión, porque tenemos esa nota pedal de la dominante, que finalmente resuelve
en tónica aquí. Tenemos la resolución en tónica con la que digamos, se cierra la cadencia perfecta. Y todo esto también tiene una pedal de tónica en el bajo, porque hay un pedal de tónica en el bajo. Vamos a señalarlo. Entonces, el pedal de tónica del bajo, podemos ponerle un naranja, por ejemplo, es el do, 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 que aparece siempre en el tiempo fuerte. ¿Vale? Tenemos todos estos does. Entonces, armónicamente no hay gran complejidad, porque todo lo que hace John Field es hacer un quinto primero, ¿vale? Primero menor, y nuevamente vuelve a hacer lo mismo. Entonces podemos incluso poner que es dominante tónica para tener así, bueno, más rápido señalarlo. Tenemos la dominante, entre paréntesis, porque es una dominante que es una prolongación de la tónica, y la tónica que sí es de verdad, esa dominante sobre tónica que es prolongación, y la tónica, y así, bueno, pues de manera sucesiva se oye por lo menos 4 veces, ¿no? Y finalmente tenemos la tónica en fundamental. Lo bello de este pasaje son las notas extrañas. Este la, por ejemplo, de paso, este fa de paso, el la bemol, que es la apoyatura, bueno, no es el floreo, este la bemol, que también, bueno, formaría un acorde de sexto grado. Realmente es una anticipación del la bemol que sigue. Otro la natural de paso cromático, el fa, el la bemol y demás. Entonces vamos a escuchar este pasaje con esa suspiración. Y realmente también tenemos el mismo motivo de la introducción. Y retardando y cadencia en tónica. Y lo llamativo es que no concluye de forma completamente cerrada, sino que termina con la tercera del acorde, que la hemos visto en diferentes cadencias, bueno, de carácter un poco más imperfecto en su realización. Vale, esto sería el análisis del nocturno en la página de Patreon, donde me podéis apoyar con este canal. Podréis encontrar tanto lo que es el nocturno anotado, como la traducción que he estado leyendo y comentando del prólogo, que fue escrito por Liszt. Y bueno, aquí es donde creo que podríamos ir cerrando la clase y hacer algunas pequeñas reflexiones sobre lo aprendido. Por un lado, hemos visto la cuadratura de la música de John Field, donde todos son frases de 8 compases, a excepción de una que tenía extendida aquí con la cadencia rota, o la final, la que le añade 2 compases y dura 10 compases, ¿no? A nivel formal podemos ver que todas las frases cierran con una cadencia, una semicadencia. En algunos casos, pues también esas cadencias imperfectas. Aquí, por ejemplo, no señalamos, pero bueno, ya que hemos utilizado los mismos colores, vamos a poner el rosa para esta cadencia perfecta. Aquí tenemos una semicadencia, que las semicadencias no me acuerdo si las estamos señalando. Aquí hay 2 semicadencias y bueno, luego tenemos la cadencia perfecta de nuevo aquí, a modo de cierre. Lo que también es llamativo y creo que es lo más hermoso son todos los recursos del romanticismo que Chopin luego pues asimila como suyos y los desarrolla y expande. Por un lado, las florituras, ¿vale? Que tenemos aquí. Luego las apoyaturas. El típico acompañamiento de un nocturno, que no deja de ser un recurso de acompañamiento, pero también tiene su contrapunto. ¿Vale? Tiene diferentes escalas
esa conducción muy lineal de la música, donde hay muchas escalas que conectan. Otro recurso interesante es el uso de este acorde semidisminuido. Y sin duda, todas las armonías aquí que hemos tenido al final, que son muy modernas y surgen de las apoyaturas. ¿Vale? Este acorde es muy romántico. El napolitano. El uso de esa emiolia y bueno, las cadencias con retardos y suspensiones. Luego también hemos visto los portamentos más típicos del bel canto, ¿vale? Que vamos a señalar aquí, por ejemplo, vamos a darle un color amarillo. Y todas estas apoyaturas que juegan un poco con modos o con acordes cromáticos como este. Y bueno, la floritura sin duda, como ver, juega con ese recurso. Empieza también con el... Sí, es decir, no tenemos por un lado estos dobles floreos con arpegios y luego tenemos la escala descendente. Y todas las melodías tienen esa direccionalidad que es bastante interesante. Que es una especie de forma en arco, ¿no? Desde el comienzo creo que se ve muy bien. Tenemos do, 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 do. Vamos de un sol a un si bemol y bajamos. O aquí, donde siempre es esa forma de crescendo diminuendo. Creo que esas serían un poco las características principales. Sin duda es una música muy particular y creo que es muy difícil escucharla sin pensar en Chopin, pero lo que tenemos que recordar es que bueno, fue Chopin el que escuchó esta música y compuso luego sus magníficas composiciones. Lo que creo que nosotros como oyentes críticos tendríamos que hacer es volver a escuchar esta música con unos oídos frescos, entendiendo toda la belleza y sofisticación que tiene a nivel armónico, melódico, compositivo y esas características únicas que la caracterizan y la diferencian de otras piezas. Vale, entonces a modo de cierre simplemente me gustaría comentar que, bueno, como podéis ver ya este canal está empezando a crecer, que es muy buena señal. Y si habéis llegado hasta el final del vídeo, me imagino que tenéis interés por los materiales que estoy presentando. Y bueno, aprovecho para invitaros a suscribiros a Patreon, donde podéis encontrar más materiales y apoyar un poco la creación de estos vídeos. Y desearos una buena semana productiva de composición, análisis, escucha de música y bueno, música de John Field esta semana. Así que nos vemos en la próxima. Hasta luego.